Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra tercera clase digital en la cual abordaremos un tema muy importante que tiene que ver con las clases de materia. Para poder comprender mejor este tema es importante que retomemos unos conceptos previos acerca de lo que corresponde a la definición de materia, qué partículas conforman la materia, cuáles son sus características principales y considerar algo muy importante también que son las propiedades de la materia. Así que comencemos y bienvenidos. Para retomar un poco lo que hemos visto en los dos videos anteriores, entonces debemos tener en cuenta el concepto de materia, entendiéndose esta como lo que nos rodea y que además está compuesto por unas partículas pequeñas conocidas como átomos, que estos átomos a su vez están conformados por otras partículas aún más pequeñitas conocidas como protón, como electrón y como neutrón, que cada una de estas partículas pequeñitas tienen unos símbolos que representan su carga, que puede ser positiva, puede ser negativa o neutra, además de que se localizan en una región específica dentro del átomo. Ahora bien, tenemos que la materia presenta diferentes formas y esas formas son las que conocemos como los estados de la materia, reconociendo tres estados principales que son sólido, líquido y gaseoso, un cuarto estado conocido como el plasmático. En el video anterior habíamos visto las características de los tres estados principales de la materia, pero en el plasmático debemos rescatar que este cuarto estado se caracteriza porque la materia se encuentra a una temperatura muy elevada. Algunos ejemplos naturales que podemos encontrar de cuerpos que están en estado plasmático corresponden al Sol y a las estrellas. También hablamos de las propiedades de la materia, que hay unas propiedades generales, es decir, que todos los materiales las poseen, y hablábamos de unas propiedades específicas que ya nos permiten reconocer con mayor exactitud qué tipo de materias que estamos estudiando. Ahora bien, la materia también puede presentarse como una sustancia pura o como una mezcla. A esto es a lo que vamos a denominar como las clases de materia. Entonces, vamos a tener que dentro del grupo de las sustancias puras, estas a su vez se dividen en dos tipos, que pueden ser elementos químicos o compuestos químicos. Al igual que en las mezclas, encontramos que estas pueden ser también de dos tipos.
Hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En esta primera sección de nuestro video vamos a comenzar trabajando desde las sustancias más simples hasta llegar a las más compuestas. Así que lo que vamos a abordar son las sustancias puras, pero del tipo de elementos químicos. Bien, ahora vamos a comenzar a dar como un breve concepto acerca de qué serían las sustancias puras. Son aquellas que están compuestas por un solo tipo de materia, donde se presenta una composición fija y se puede caracterizar por una serie de propiedades específicas. Cuando esas propiedades específicas las podemos medir, entonces, si estudiáramos a profundidad las sustancias puras, nos daríamos cuenta que las moléculas que las conforman van a tener los mismos datos en cuanto a medición de esas propiedades específicas. ¿Por qué? Porque son moléculas totalmente idénticas entre ellas. Otra cosa para tener en cuenta es que las sustancias puras no pueden separarse por métodos físicos. Es decir, de una sustancia pura es muy difícil obtener sus componentes de forma más sencilla a la que ya existe en la sustancia pura. Las sustancias puras también se dividen en dos grandes grupos. Vamos a tener en el primer grupo las sustancias simples, también conocidas como elementos químicos, que es lo que vamos a trabajar en este video. Y en el segundo grupo vamos a tener las sustancias compuestas o compuestos químicos. Resulta que los elementos químicos son sustancias puras, como ya lo mencionamos anteriormente, que no tienen la capacidad de descomponerse en otras más sencillas que ella. Algunos ejemplos de estos elementos químicos son el hierro, el oro y el oxígeno. En el campo de la química, cuando se estudia esta ciencia, es importante tener en cuenta una herramienta que nos va a presentar todos los elementos químicos descubiertos hasta la fecha en nuestro planeta. Y es de la tabla periódica. Para recordar un poquito de historia acerca de esta tabla, es importante tener en cuenta que el proceso para obtener este cuadrito tardó muchísimo tiempo. Estamos hablando de que más o menos hacia el año 1830, cuando se habían descubierto cerca del 50% de los elementos químicos que hoy en día conocemos y que algunos científicos ya habían investigado algunas de sus propiedades generales y propiedades específicas, trataron de organizarlos en grandes grupos. Sin embargo, la misión de estos científicos era permitir que los elementos químicos pudieran estudiarse de una manera más sencilla, contando con toda la información necesaria para esto. Entonces, hubo varias propuestas para poder clasificarlos. Sin embargo, el primer acercamiento hacia nuestra tabla periódica moderna ocurre más o menos en el año 1913. Hoy en día tenemos nuestra tabla periódica moderna que se presenta en la imagen y la cual tiene un ordenamiento de aproximadamente 118 elementos que se conocen actualmente. Estos elementos han sido organizados de acuerdo a su número atómico y vemos que los elementos se pueden disponer en filas llamadas periodos, que son los que van de forma horizontal, y en columnas que se denominan como grupos o familias. Bien, vemos otra cosa muy interesante en nuestra tabla periódica y es que hay unos símbolos. Esos símbolos nos están dando la información de cada elemento y estos símbolos varían
todos se representan con letras. Algunos tienen una sola letra y otros dos letras. Así que vamos a comenzar a mirar por qué se presentan de esta manera. Un elemento químico se representa por medio de letras y a este grupo de letras es a lo que se conoce como símbolo químico. Vamos a encontrar, como les decía anteriormente, elementos con una sola letra o con dos letras. Así que vamos a observar. Nuestro primer ejemplo es el hidrógeno. El hidrógeno, según este cuadro, nos indica que su símbolo químico es la H. Es importante tener en cuenta que todo símbolo químico que tenga como representación una sola letra se va a representar con letra mayúscula. En este caso, reitero, el hidrógeno se está representando con la letra H, pero H mayúscula. Vamos con nuestro segundo elemento. El oxígeno también se representa por una sola letra. Recordemos que esa letra se conoce como símbolo químico y que debe ir en mayúscula. En este caso, la O mayúscula. Vamos a ir con nuestro tercer elemento que nos va a cambiar un poco. El hierro, que se caracteriza porque a diferencia del hidrógeno y del oxígeno no tiene una sola letra, tiene dos. Es decir, que la F y la E unidas vienen a ser el símbolo químico para el hierro. Seguramente en este momento se estarán preguntando por qué utiliza dos letras y por qué esas letras no coinciden con la raíz de la palabra, del elemento. Porque vemos que hidrógeno se representa con H por su inicial, que es H. Vemos que oxígeno ocurre lo mismo, se representa con O mayúscula, porque la inicial del oxígeno pues es la O. Pero ¿qué pasa en el caso del hierro? Es importante tener en cuenta que hay algunos elementos cuyos nombres en latín o en griego no coinciden con el nombre en español. Y de ahí que hay símbolos que no tienen relación con el nombre en español del elemento. Por ejemplo, el hierro, que se representa con la letra Fe, deriva del latín del nombre del elemento que traduce ferrum. Por eso es que las dos primeras letras son Fe. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando los elementos químicos utilizan como símbolo dos letras? Que la primera letra debe ir en mayúscula y la segunda letra en minúscula. Entonces, en el símbolo químico del hierro, que tiene dos letras, la F irá en mayúscula, pero la E irá en minúscula. Es importante recordar que los elementos químicos se clasifican a su vez en dos grandes grupos, conocidos como los metales y los no metales. Este ha sido el tema por el día de hoy para ir avanzando poco a poco en el conocimiento acerca de las clases de la materia. Recuerden, primero, tomar apuntes más importantes del video de clase. Segundo, entrar a la plataforma institucional. En la sección de módulo podrán acceder a un link personalizado para que cada estudiante realice su prueba, su taller, que son de 5 preguntas tipo ICFES. Recuerden que aunque la prueba tiene temporizador, esta no se cerrará. No hay problema en que excedan el tiempo. Es para que se vayan familiarizando con este tipo de exámenes. Tercero, repasen los videos la cantidad de veces que consideren necesario. Cuarto, anoten sus dudas frente a la clase para poderlas resolver en nuestra sesión en línea. Y quinto, no olviden tener en cuenta la importancia de la materia, sus componentes, repasarlos permanentemente y para la siguiente clase en nuestra sesión en línea
ir consiguiendo una tabla periódica que pueden descargar en su celular, en su computador, si la tienen en casa ya impresa, para poder familiarizarnos un poco más con esto de los símbolos químicos, el número atómico y algunas ubicaciones generales de la tabla periódica. Muchas gracias por verme. Nos veremos en una próxima sesión. Gracias.